Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Hoy le hablaré unas partes fundamentales de la informática y programación. Primero lo primero. Una pequeña introducción para que vayamos viendo la onda de estos temas. La informática es la ciencia del tratamiento automático de la información y el estudio de sus procesos de transmisión a través de máquinas automáticas denominadas ordenadores. La historia de la informática es fascinante y abarca un largo periodo de tiempo, desde los primeros intentos de calcular con ábacos y contar con dispositivos mecánicos, hasta la era moderna de la computación cuántica y la inteligencia artificial. Prehistoria. Los primeros intentos de calcular se remontan a la prehistoria, con herramientas como el ábaco. 1. La Edad Media y el Renacimiento. Durante este periodo, matemáticos como Blaise Pascal y Gottfried Wilhelm Leibniz desarrollaron calculadoras mecánicas. 2. Siglo XIX. Charles Babbage diseñó la máquina analítica, considerada como el primer diseño de una computadora programable. 3. Siglo XX. Principios del siglo XX. Alan Turing formuló conceptos fundamentales sobre la computación y la inteligencia artificial. Década de 1940, la Segunda Guerra Mundial impulsó el desarrollo de computadoras electrónicas, como la ENIAC y la Kelasys. Décadas de 1950 y 1960, se desarrollaron las primeras computadoras comerciales, marcando el inicio de la era de la informática moderna. Década de 1970, la invención del microprocesador y la popularización de las computadoras personales. Décadas de 1980 y 1990, la computación se expandió rápidamente, con el surgimiento de Internet y la World Wide Web. Década de 2000 en adelante, el avance de la tecnología móvil, la computación en la nube, la inteligencia artificial y la computación cuántica. 4. Tendencias recientes. Inteligencia artificial, IA. El desarrollo de algoritmos de aprendizaje automático ha revolucionado muchas áreas, como la visión por computadora, el procesamiento del lenguaje natural y los sistemas de recomendación. Computación cuántica. Se están realizando avances significativos en la construcción de computadoras cuánticas, que prometen resolver problemas que están fuera del alcance de las computadoras clásicas más poderosas. El software de programación. El software de programación, también conocido como entorno de desarrollo o IDE, por sus siglas en inglés, Integrated Development Environment, es una herramienta informática que facilita a los programadores escribir, depurar y mantener el código de programas de computadora. Estos entornos ofrecen una serie de características y herramientas que ayudan en el proceso de desarrollo de software, tales como 1. Editor de código. Permite escribir y editar el código fuente de manera eficiente, con resaltado de sintaxis y funciones de autocompletado. 2. Depurador. Facilita la detección y corrección de errores en el código mediante la ejecución paso a paso, la inspección de variables y otros recursos. 3. Gestión de proyectos. Proporciona herramientas para organizar archivos de código en proyectos, gestionar dependencias y versiones. 4. Compilador/intérprete. Algunos IDEs incluyen herramientas para compilar y ejecutar el código, ya sea directamente dentro del entorno o mediante integraciones con compiladores externos. 5. Control de versiones. Algunos IDEs ofrecen integración con sistemas de control de versiones como Git, facilitando la colaboración en proyectos de desarrollo de software. 6. Herramientas de análisis de código. Pueden incluir funciones para identificar posibles errores, mejorar la calidad del código y aplicar estándares de codificación. Algunos ejemplos populares de software de programación incluyen Visual Studio, desarrollado por Microsoft, es ampliamente utilizado para el desarrollo de aplicaciones de escritorio, web y móviles en diferentes lenguajes como C#, Java, Python, entre otros. Eclipse, un IDE de código abierto utilizado principalmente para el desarrollo de aplicaciones Java, aunque también es compatible con otros lenguajes a través de complementos. IntelliJ IDEA, desarrollado por JetBrains, es un IDE especializado en Java pero que también ofrece soporte para otros lenguajes como Kotlin, Python y JavaScript. Visual Studio Code, también desarrollado por Microsoft, es un editor de código ligero y altamente personalizable con soporte para una amplia gama de lenguajes de programación y extensiones. PyCharm, otro producto de JetBrains, es un IDE específicamente diseñado para el desarrollo en Python, con características específicas para este lenguaje. Estos son solo algunos ejemplos, ya que existen muchas otras opciones disponibles, cada una con sus propias características y enfoques específicos. La elección del software de programación adecuado depende en gran medida de los requisitos del proyecto, las preferencias personales y el lenguaje de programación utilizado. Scratch. Un lenguaje de programación visual y una comunidad en línea creada por el grupo Lifelong Kindergarten del Media Lab.
Scratch está diseñado para enseñar a niños y jóvenes los conceptos básicos de la programación de una manera divertida y accesible. En Scratch, los usuarios pueden crear proyectos interactivos, juegos y animaciones mediante la combinación de bloques de código de forma similar a la construcción de un rompecabezas. Estos bloques representan diferentes comandos y acciones que se pueden arrastrar y soltar en un área de trabajo para crear secuencias de código. Algunas características clave de Scratch incluyen: 1. Interfaz gráfica intuitiva. La interfaz de Scratch es fácil de entender y utilizar, lo que la hace adecuada para usuarios de todas las edades, incluso aquellos sin experiencia previa en programación. 2. Biblioteca de recursos. Scratch cuenta con una amplia biblioteca de sprites, personajes y fondos que los usuarios pueden utilizar en sus proyectos, así como la capacidad de importar sus propias imágenes y sonidos. 3. Comunidad en línea. Scratch tiene una comunidad en línea activa donde los usuarios pueden compartir sus proyectos, colaborar con otros, y recibir retroalimentación y apoyo. 4. Educación y aprendizaje lúdico. Scratch se utiliza ampliamente en entornos educativos para enseñar conceptos de programación, pensamiento computacional y creatividad. Scratch es una herramienta poderosa para fomentar la alfabetización digital y el pensamiento creativo entre los jóvenes, y ha sido adoptada en escuelas de todo el mundo como parte de sus programas de educación en tecnología. Lenguajes de programación. Los lenguajes de programación son conjuntos de instrucciones que permiten a los programadores escribir código para crear software, aplicaciones web, aplicaciones móviles y más. Hay una amplia variedad de lenguajes de programación, cada uno con sus propias características, ventajas y casos de uso. Aquí tienes una breve descripción de algunos de los lenguajes de programación más populares. 1. Python es un lenguaje de programación de alto nivel conocido por su sintaxis clara y legible. Es utilizado en una amplia variedad de aplicaciones, incluyendo desarrollo web, análisis de datos, inteligencia artificial y aprendizaje automático. 2. JavaScript es el lenguaje de programación principal para el desarrollo web. Se utiliza para crear interactividad en páginas web, aplicaciones web y juegos en línea. 3. Java es un lenguaje de programación orientado a objetos que se utiliza ampliamente para desarrollar aplicaciones empresariales, aplicaciones móviles Android y sistemas embebidos. 4. C++ es un lenguaje de programación de propósito general que combina la programación orientada a objetos y la programación de bajo nivel. Se utiliza en el desarrollo de software de sistemas, juegos, aplicaciones de alto rendimiento y más. 5. C#, es un lenguaje de programación desarrollado por Microsoft y se utiliza principalmente en el desarrollo de software para la plataforma Windows, incluyendo aplicaciones de escritorio, aplicaciones web y juegos. 6. PHP es un lenguaje de programación diseñado específicamente para el desarrollo web del lado del servidor. Se utiliza en la creación de sitios web dinámicos y aplicaciones web. 7. Swift es un lenguaje de programación desarrollado por Apple y se utiliza para el desarrollo de aplicaciones iOS, macOS, WatchOS y tvOS. 8. Ruby es un lenguaje de programación conocido por su sintaxis simple y elegante. Es utilizado en el desarrollo web a través del framework Ruby on Rails, así como en scripting y automatización. 9. SQL no es un lenguaje de programación en el sentido tradicional, pero se utiliza para interactuar con bases de datos relacionales. Se utiliza para realizar consultas, inserciones, actualizaciones y eliminaciones de datos en bases de datos. Estos lenguajes de programación tienen niveles, veamos cuáles son. Los lenguajes de programación se suelen clasificar en 3 niveles según su cercanía al lenguaje máquina y su nivel de abstracción. Estos niveles son: 1. Lenguajes de alto nivel, son aquellos que están más alejados del lenguaje máquina y se centran en una mayor abstracción, lo que los hace más fáciles de entender y escribir para los programadores. Estos lenguajes suelen ofrecer características avanzadas y facilitan el desarrollo rápido de aplicaciones. Ejemplos de lenguajes de alto nivel incluyen Python, Java, JavaScript, Ruby y Swift. 2. Lenguajes de nivel medio. Estos lenguajes se encuentran entre los de alto nivel y los de bajo nivel en términos de abstracción y cercanía al hardware. Proporcionan un equilibrio entre la eficiencia y la facilidad de programación, y se utilizan a menudo en el desarrollo de sistemas operativos, controladores de dispositivos y aplicaciones que requieren un mayor control sobre el hardware. Ejemplos de lenguajes de nivel medio incluyen C y C++. 3. Lenguajes de bajo nivel, son aquellos que están más cerca del lenguaje máquina y proporcionan un control directo sobre el hardware de la computadora. Estos lenguajes son más difíciles de entender y escribir para los programadores, pero ofrecen un mayor control y eficiencia en la ejecución del código.
Ejemplos de lenguajes de bajo nivel incluyen el lenguaje ensamblador y el lenguaje de máquina. Esta clasificación no es estricta y algunos lenguajes pueden tener características que los sitúan en la frontera entre dos niveles. Además, el término nivel no indica necesariamente la calidad o utilidad del lenguaje, sino más bien su nivel de abstracción y cercanía al hardware subyacente. Gracias a todos, estos fueron los puntos importantes que puedes y tienes que saber para abarcarte en el camino de la programación e informática.